Así que cuando, pese a todo, nos parece tan interesante que vinieses que te invitamos. Y luego ya la guinda que colmó el vaso fue cuando propusiste que hiciste también Julián, que además él ha estudiado también la historia de la transición desde la perspectiva libertaria, cosa que nos pareció estupendo. Y cuando se planteó el diálogo, el coloquio, pues mejor. Así que estamos encantados de que estés aquí. A Julián lo recibimos como en su propia casa. Aunque de todos modos, dice él que de las 3 veces que ha estado aquí, nunca había estado aquí en el local. No. Siempre en el Farnesio, o sea, ¿por qué nosotros? Sí, siempre de las 3. En el Farnesio y en la universidad. En la universidad con el anterior día que hicimos una preparación por ahí. Pues, chicos, empieza el coloquio ya. Bueno, en primer lugar, la verdad agradecer esta invitación, porque bueno, me encanta, no la primera vez que estoy en un local, que contaba Julio cuando veníamos de Madrid con compañeros de la CNT que están para Mallorca, y la verdad que, o sea, intercambiar, venir, dialogar con otros compañeros, los considero compañeros que con los que he afiliado, me parece cojonudo porque además uno aprende, que es de lo que se trata en estos casos. Lo cierto es que, ¿verdad? Fue el artículo, que por eso dije, oye Julián, tienes que venir aquí. Fue Julián quien me pidió el artículo para Diagonal, aquello fue mi pequeño bestseller de 2 días. Me sorprendió mucho porque encabroné a mucha gente, tuve muchos mensajes, tuve creo que tu mensaje y otro oye felicitándome personalmente, el resto cagándose en todos mis muertos, incluidas varias amenazas, porque cómo podía tocar, cómo se podía cuestionar, que esto lo que viene, estas pequeñas palabras que yo quiero aquí plantear, estas ideas, que cómo podía cuestionar a figura de Adolfo Suárez. Y es curioso, ¿no? Porque uno cuestiona, yo no dije nada sobre Adolfo Suárez, que no estuviera contrastado históricamente, no dije ninguna falsedad, y dije lo que era Adolfo Suárez, que era un falangista, que había sido un corrupto, que había ascendido por cuestiones de muy dudosa honradez política, que estaba vinculado a temas de terrorismo de Estado, de represión contra el movimiento obrero y que no era una joya. No dije nada más, nada que no estuviera contrastado documentalmente, la que me cayó. Y dije, bueno, ya que me ha tocado, digo, bueno, pues ya invito a Julián, que además es la primera mesa que coincidimos. Es curioso, porque llevamos un par de años con mucha relación y bueno, la verdad es que coincidimos. Yo voy a dividir la intervención en 2 bloques, ¿no? Por un lado que voy a hablar de qué transición nos han contado, cuál es el relato mayoritario que nos han contado, ese relato casi mágico, en forma de cuento, y por qué creo que es necesario, y más que necesario urgente, empezar a plantear ya una historia social y de clase de la transición. Yo creo que son los 2 aspectos claves que tenemos pendientes los historiadores de clase y los historiadores militares. Y como decía, bueno, ¿qué transición nos han contado? Pues bueno, yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Lo curioso del relato de la transición no es las mentiras que nos han contado. El problema es cómo ese entramado de mentiras ha sobrevivido prácticamente 4 décadas. Es que es alucinante, son 4 décadas, que hay que pensarlo. Es que el próximo año hace 40 años que falleció el dictador. Y ahí, a partir del 77, 79, 81, empieza a construirse un relato que ha permanecido prácticamente inalterado y que no era cuestionable ni menos criticable hasta hace 3 o 4 años. Ahí está el caso de la jefatura del Estado, del rey. Ahora nos podemos cagar en el rey. Pero hace 4 años, ¿quién se atrevía? Pública y no públicamente. Incluso con los colegas o la familia. Bueno. Y esto es muy interesante. Yo creo que esto es un fenómeno que estamos viendo ahora y que muchas veces no entendemos las dimensiones de este cambio. Es un cambio profundo, ¿no? Se está cuestionando. Hay una crisis, por un lado, yo creo que este relato, porque no aguanta más. O sea, las mentiras están rompiéndose. Y yo creo que también hay otro factor explicativo, que haya un cambio de correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, hay ya investigadores, historiadores y mucha gente que hemos dicho, basta. Y eso tiene que ver en mucho sentido también con un cambio generacional que ha habido dentro y fuera de la academia, principalmente de la academia,
Y es cierto, no nos vamos a engañar, dentro de la academia los que se cuestionan la transición somos una minoría vigilada, controlada convenientemente. Eso también es cierto. Y cuyo mercado editorial se reduce a pequeñas editoriales en la mayor parte de los casos. Esta es la realidad. Pero aún así es un paso significativo. Y a mí lo que más me ha sorprendido estos últimos 3 o 4 años ha sido la creación, por un lado, de la Fundación Española, la Fundación Transición Española, y la mejor de todas, la que más me gusta a mí, que es la Asociación en Defensa de la Transición. Estos son dos pequeños lobbies que no son, vamos, lobbies pequeños, pero no son lobbies, son grandes lobbies financiados por las grandes empresas, los grandes bancos, que están muy preocupados en que este relato, que se pretende homogeneizador, no se rompa y se siga manteniendo. Y si uno entra y ve quién está en el staff de tanto de la Fundación como de la Asociación, alucinaría quién está ahí. Están banqueros, bueno, unas joyas, lo mejor, está lo más granado. Pero uno se va a quien lo patrocina y todavía alucina más. Es decir, hay una preocupación por parte de la clase dominante en que este relato se mantenga, porque ellos saben que está en crisis, que está cuestionado. Es decir, algo estamos haciendo bien. Pero sobre todo, cuando planteaba qué transición nos han contado, yo quería hablar brevemente de los 3 grandes dogmas, en mi opinión, que hay sobre la transición. Primero, que fue ejemplar. Segundo, que fue pacífica. Tercero, que fue extrapolable. Esto nos puede sonar ahora un poco a cachondeo. ¿Cómo va a ser ejemplar una transición? Ahora con lo que sabemos, pero hace 3 años lo planteamos, ¿cómo no va a ser ejemplar? No. Pero a mí, por ejemplo, me gusta en esos capítulos, en esos hechos que parecen tan incuestionables, tan democráticos, ¿no? En la esencia, ¿no? Y si me gusta, incidir en 2 detalles. Primero, las elecciones de junio del 77. Oiga, pues resulta que todos los partidos que se quisieron presentar no los dejaron. A otros no les legalizaron. ¿Qué tipo de representación, estas cosas que mira, a uno le da por preguntarse, qué tipo de representación parlamentaria salió de allí? No, pues me parece ya que habíamos entrado en democracia, ¿no? No. Oiga, que a muchos partidos no le dejaron presentarse, a otros lo vetaron, y que además, gracias al señor Manuel Fraga, se estableció un sistema electoral a partir de la Ley de Oro, por lo cual se creó un sistema de juego de mayorías y minorías. Pero no solo, que los partidos que pudieron presentarse venían de la oposición antifranquista, ¿y qué condiciones lo hicieron? A 2 meses, a 15 días de estar legalizados, siendo perseguidos, incluso torturados, sus militantes. Porque también se ha olvidado que antes de las elecciones y después de las elecciones había presos políticos, y muchos presos políticos en este país. Entonces, bueno, ese mito de que a partir de las elecciones del 77 todo parece que se soluciona es falso. Por eso no, que va a ser ejemplar, que va a ser ejemplar ese tipo de transición. Y esto es clave, ¿no? Porque esas elecciones, junto con ese relato mágico, ese cuento que nos han contado sobre cómo se elabora la Constitución a base de consenso. La Constitución no se elaboró a base de consenso. La Constitución se elaboró con una serie de mayorías, minorías, de amenazas, presiones, que se saben. ¿Qué ejemplaridad puede tener una Constitución como esa? ¿Qué consenso hay? No hay ningún consenso porque no está iniciado ya con las elecciones. Y esto es clave. Porque nos cuestionamos, se cuestiona precisamente el origen fundacional, el origen de esa supuesta legalidad de la transición. Bueno, pues estas cositas, poco a poco, yo creo que se van no cuestionando frontalmente como aquí lo estoy haciendo, pero sí se va introduciendo una serie de matices. El segundo aspecto que yo creo que es clave sobre esa transición que nos han contado, y creo que no voy a decir nada nuevo, es que la transición fue pacífica. Los cálculos más cercanos o más aproximados hablan de que al menos 188 de lo que podrían llamar compañeros camaradas fueron asesinados por el Estado. Otros tantos por grupos de extrema derecha, sumado a desaparecidos, torturados, listas negras. ¿Qué transición pacífica? Y esto es curioso, pues esto lo cuentas, lo planteas, yo pasado, lo planteas en un artículo científico, hombre, pero esto de seguro, tienes el listado. O sea, para tú decir que la Constitución es cojonuda, no te falta presentar ni un solo papel. Pero claro, ya cuando cuestionas el dogma de que la transición no fue pacífica, no, fue una transición violenta, como sucede en todos los procesos de transición de un régimen dictatorial a una democracia, en este caso de mercado. Que es una cosa bastante grave.
Y en el artículo de Diagonal, que eso también escoció, yo contaba uno de los hechos más terribles que están vinculados a al listado de sangre de Adolfo Suárez. Y contaba el caso de una manifestación que hubo el 13, creo que fue el 13 o el 12, el 13 de diciembre del año 79. No sé si os acordaréis, a lo que vivisteis en aquellos años, que por un lado se estaba discutiendo el Estatuto de los Trabajadores y por otro lado la Ley de Educación. Y bueno, entonces confluyeron en Madrid, ciudad, iban a confluir en la Glorieta de Embajadores una manifestación de estudiantes y una manifestación de obreros. Hubo una serie de problemas internos, que bueno, sobre lo que se podría hablar, y la orden directa de gobernación fue ametrallar. Estamos hablando del año 79, que ya había habido las segundas elecciones. Fue ametrallar a obreros y a estudiantes. Murieron, que no se sabe cómo murieron más, 2 estudiantes, José Luis Montañez y Emilio Martínez, por orden directa de Adolfo Suárez. Qué transición pacífica. Pero no solo eso, que muchas veces cuando yo hablo con testimonios resulta que a lo largo de la siguiente semana se estableció un sistema, un control policial que iba casa por casa de la gente que tenían en las listas negras, llevando a la comisaría y dándoles torturas. Hubo auténticas racias en barrios enteros obreros, buscando precisamente a quien había sido los instigadores de la movilización, tanto obrera como estudiantil. Entonces, cuando uno analiza estos datos, estamos hablando del año 79, y le dicen que la transición fue pacífica, hombre, pacífica no fue. Y además, ha sido una transición que no ha sido deudora de la gente que ha luchado por las libertades democráticas y por los derechos de los trabajadores. Porque este episodio que yo estoy contando no aparece en ningún libro de historia. Y yo creo que es lo suficientemente significativo, junto con otros, que se podrían citar de esa historia negra de la transición. Y el tercer mito sobre el que ha sustentado este discurso de la transición es que fue extrapolable. Yo no sé, yo me acuerdo cuando estaba en la EGB, yo nací en el 80, y bueno, a mí me machacaron mucho mi generación de que la Unión Europea era lo mejor del mundo. Además nos lo introducían así, en una camuflada, la ideología del europeísmo, que iba a un mercado único, que iba a ser estupendo, esto de la Unión Europea, de la unión capitalista entre los pueblos, y además me contaban, además que el rey era una persona todavía más estupenda, de que nosotros teníamos que enseñar mucho a otros países que iban a pasar, o que estaban pasando por esa situación. Es decir, que el gobierno, el Estado español, era un ejemplo en extrapolar democracia, en dar lecciones de derechos humanos. Y es cierto, esto ha sido una constante precisamente con 2 fenómenos. Primero, con el tema del caso Garzón, más allá de la opinión que nos maneja el proceso. Porque claro, ahí se rompe la imagen esta de qué modelo extrapolable. Claro, si ustedes están cargándose a algo que han intentado solucionar medianamente el problema de las víctimas del franquismo, y lo estamos viendo ahora. Porque ahora somos el hazmerreír, o sea, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que somos una vergüenza en cumplimiento de derechos humanos. Somos el ejemplo, vamos, esto dicen varias organizaciones, España está considerada como el mayor ejemplo, el modelo, se habla a nivel internacional del modelo español de impunidad. Es curioso, ¿no? Que extrapolable. Y aún estas fundaciones, esas asociaciones que les he hablado, y otros lobbies, y otros académicos, no se cansan de repetirlo. Tenemos que aprender mucha lección y que otras gentes que van a pasar por este trance tienen que aprender de la transición. Pero dicen así, se quedan tan tranquilos, ¿no? Quizás no leen los periódicos o no los quieren leer o no se dan cuenta de que la Audiencia Nacional sigue haciendo un generoso trabajo, sigue prestando los servicios para lo que ha sido creada. Ahí está el caso de Miguel Niño, al cual no se le va a extraditar. Y España se va a saltar nuevamente el derecho internacional que establece esto. Y los ves allí a los intelectuales orgánicos ahí en el país que retuercen que sí, que no. Y es verdad, ¿no? Está ahí el mito, se les está cayendo el mito, se les está cayendo el cuento. O sea, pero porque es todo tan falso, es todo ya, las contradicciones son tan fuertes que no resiste más. Pero aún así, recordemos que si ha sido un discurso que aguanta 40 años, aún puede aguantar mucho más. Dicho esto, voy a pasar muy brevemente al segundo bloque que yo quería plantearos. Porque es necesario, en mi opinión, y sobre todo urgente, empezar a construir una historia social y de clase
de la transición post-franquista. Yo creo que hay 3 razones claves, para empezar. Primero, en mi caso, de una posición de la izquierda anticapitalista, yo creo que es necesario dar la batalla frontalmente contra el otro relato. Aunque sea en el plano académico. Aunque sea en el plano académico. Este miedo, este tacticismo, que no es el momento, no, es que no hay momento ni bueno ni malo. O sea, están tocados. O sea, nosotros, la gente que está defendiendo estos postulados están tocados. Yo creo que no les da vergüenza, porque no carecen de ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Pero hay que ir, o sea, hay que abrir con frontal. Ustedes están contando, están planteando, defendiendo un relato que es un relato falso, que es un relato que además oculta, que es el segundo punto, la razón, oculta sobre todo porque en este país hubo transición. Y si en este país hubo transición, y esto es una cosa que no lo reconocen, fue por la acumulación de luchas, principalmente obrera, junto con los nuevos movimientos sociales que nacen en los 70. Es decir, hay una causa social que explica la transición. Porque uno tiene la sensación, estoy acordando de Santo Julián siempre, no sé, me viene Santo Julián, que cuando lee uno sobre la transición, maravilloso. Al parecer había unos señores, como decía Vázquez Montalbán, bien comidos y bien bebidos, que empezaron a diseñar en cuartos pequeñitos cómo iba a ser la transición. Y empezaron ellos a diseñar, pues mira, aquí vamos a hacer esta reformita, vamos a hacer la Constitución, no. Si el franquismo, hay una sensación de ese cuento, en ese relato, de que que hay una especie como de cesión de los gobiernos de UCD que legalizan a los sindicatos en abril del 77, no hay cesiones, hay conquistas. Y hay conquistas porque hay una acumulación de fuerzas. Pues esto que es tan evidente, se niega. Al contrario, predomina, y esto es uno de los grandes obstáculos, esa interpretación liberal progresista donde el papel clave resultaría de la transición, que es gracias a una clase media que se crea durante el franquismo. ¿Dónde está esa clase media? Porque bueno, es que hay que decir, claro, hay estadísticas que demuestren esto, no las hay. Pero ya tenemos otro cuentecito, otro mito de la clase media, ¿no? Que gracias a que esa clase media se formó, tenía cierto nivel intelectual, había mayor necesidad de libertad. No había mayor, esos son auténticas falsificaciones. Aquí hubo un momento en el franquismo no podía seguir perpetuándose, porque había una acumulación de fuerzas, especialmente de la oposición antifranquista con marcado carácter de clase, que hacía imposible esa continuidad a no ser que no hubiera un conflicto civil. Esa es la realidad. Pues bueno, yo creo que por eso es muy importante esa historia social y de clase de la transición. Porque tenemos que resituar a los nuestros, explicar una historia desde abajo, pero también con los nuestros, con los de abajo, y ponerles en el primer lugar del relato. No por una cuestión de reconocimiento, que también. No, por algo más sencillo. Por honrar y buscar la verdad histórica. Esto a mí me parece clave. Pero sobre todo hay otra tercera razón, y que la he dibujado. Los relatos mayoritarios, esto que estamos ahora que estamos discutiendo de los mitos de la transición, joder, es que no sale un obrero, ni una obrera. No. Estaba Marcelino Camacho. ¿Qué se recuerda de Marcelino Camacho? Su intervención en la ley de amnistía. No te va a decir, no busques en ningún manual de historia ni ninguno de estos libros que también al final hablan de comisiones, sí, que tenían fuerza, o de la CNT, que tal, no sé cómo. Poco más. No les saben citar ni un obrero. Y yo creo que es tarea urgente resituar esa centralidad obrera y explicar que había unas contradicciones de 3 pares de narices entre capital y trabajo. Creo que esas son las 3 condiciones o las 3 necesidades que tenemos para ir a esa contrahistoria, para generar sobre todo contrahegemonía. Y dentro de todo esto, como voy de tiempo, 5 minutos termino. Yo creo que hay 3 claves interpretativas, ¿no? Para empezar a releer o empezar a construir este relato alternativo contrahegemónico. Otro de los mitos, ¿no? El tema que si hubo ruptura, reforma. Pues yo creo que no hubo ni ruptura, reforma, hubo continuidad. Así de claro. A nivel económico, ¿qué se modifica? Nada. Sigue habiendo capitalismo antes y después del franquismo. Y lo más duro es que
lo que asegura la reestructuración del modelo capitalista en España son los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa se firman, esta coincidencia de fechas yo no la veo nunca, se firman un 25 de octubre. Pero es que 10 días antes se firma la ley de amnistía, que entra en vigor dos días después. Venga, qué casualidad, ¿no? En 10 días la clase dominante en este país asegura por un lado la impunidad de sus verdugos y por otro lado se garantiza que nada va a cambiar en el terreno económico. Maravilloso. Reforma, ruptura o continuidad, ¿no? Yo creo que estas son claves que tenemos que empezar a trabajar. Y yo creo que el segundo punto para construir este relato es entrar a saco en algo que ya he mencionado, que sigue siendo el mejor secreto guardado del franquismo, de la transición y sobre todo de las clases dominantes de este país, que es la violencia sistemática y total no solamente contra el movimiento obrero, los movimientos sociales, contra cualquier tipo de oposición que pudiera cuestionar la muy dudosa legalidad fundacional del nuevo modelo de sistema democrático de mercado, como lo llamamos. Y es curioso porque os voy a contar un caso de un libro que yo estoy trabajando para que veáis hasta dónde llegaba la situación. Para que no nos quedemos ante la transición. Resulta que en 1985, junio de 1985, El País publica una serie de informes alucinantes. ¿Qué vienen a contar esos informes? Resulta que el gobierno de Felipe González había seguido empleando, como había hecho Adolfo Suárez, Carlos Sotelo, a los servicios secretos para vigilar, por este orden: Alianza Popular, al PC, a los masones y al resto de organizaciones obreras. Se habían utilizado cuerpos parapoliciales, a los servicios militares, de servicio de inteligencia militar, al antiguo CSIC, a todos. Había expedientes, había listas negras. Esto sale en el año 85. Eso se tapa, no hay nadie, ninguna responsabilidad, ni pasa nada. Pero es muy interesante, ¿no? Pues salió en la prensa. Estos son los secretos mejor guardados, ¿no? De esa transición, esa post-transición. Ahí está. O sea, ahí está, no pasa nada. Y todo esto es una cosa que es una línea continua, que no se rompe. Igual, otra vez de nuevo, ruptura, reforma, continuidad. La utilización por parte de los aparatos del poder del Estado de cualquier tipo de servicio de inteligencia o de los cuerpos policiales para reprimir de forma continuada, no tan visceral ni tan palpable, pero sí de una forma continuada, insisto, sistemática, a cualquier elemento opositor. Y yo creo que hay que empezar a desvelar ese secreto, ¿no? O sea, esa violencia sistemática del Estado, porque sí se cita alguna vez y casi con miedo. Y voy a ir concluyendo. Pero sobre todo yo creo que esta historia social y de clase que yo propongo tiene que estar destinada a recuperar y poner en valor algo que no hemos hecho muchas veces los propios historiadores de esta izquierda anticapitalista de la que os hablaba, ¿no? Que es poner en valor las experiencias y episodios de la lucha de clases que hubo en esos años. De una vez, sin miedo, ¿no? Porque claro, uno ve las estadísticas, yo iba a tener estadísticas, al final no he podido, y resulta que España, en los años de la transición, desde el 19 al 80, somos el país con mayor número de huelgas del mundo, no de Europa, del mundo. Es decir, esa sensación, esa imagen colectiva de que los trabajadores se fueron, abandonaron. No, los trabajadores siguieron y al final fueron derrotados. Esto es muy importante porque hay un momento, por ejemplo en el año 79 que os he citado, que el Estado está acorralado. O sea, hay un momento de debilidad brutal del Estado, pues se ve que se está desbordado, o sea, no alcanza. Ve que van para adelante, no resisten. Y claro, yo siempre he mantenido una tesis, mi tesis doctoral no trata sobre la transición, trata sobre la primera década del PSOE, del 82 al 92, que tela también, y la conclusión que yo extraí es que la derrota histórica del movimiento obrero, que en parte consiguen, en parte no consiguen, se constituye una condición sine qua non para asegurar no la legalidad, pero sí la legitimidad
del régimen de dominación económico capitalista en España. Es decir, es necesario derrotarlo. Y se les derrota. Y ahí yo creo que hay que establecer 3 puntos, ¿no? Porque siempre hay una imagen, hay que diferenciar para esta historia. Por un lado, lo que hizo la dirigencia sindical de los principales 2 sindicatos de clase de este país, que es muy importante, y por otro lado, la reacción de las bases en no pocos conflictos obreros. Cuando hablo de conflictos, no solamente hablo de huelgas, ¿no? Yo creo que esto es clave. O sea, hay que diferenciar muy bien lo que son las estrategias de las burocracias o de las dirigencias sindicales y lo que hace, en muchos casos por su cuenta y riesgo, hasta convertirse en movimientos autónomos, no pocas más en militantes que van a resistir el envite neoliberal que empieza a implantarse a finales de los años 70. Esto es clave para mí. O sea, no se puede meter todo el mismo saco, hay que diferenciar, que dar un fino bisturí, ir viendo cada paso, cada acción. Luego creo que hay otro punto que me parece clave, ¿no? Hay una serie, cuando yo leo y me quedo un poco aterrorizado, hay una especie de culpabilización de muchos de los instrumentos de lucha con los que tenía que convivir el movimiento obrero. Hay cosas que eran alucinantes y por las cuales consiguieron esa fuerza y consiguieron llegar a cuestionar la legitimidad del Estado, ¿no? Había una cosa que era las ocupaciones de fábrica, había el secuestro de empresarios, de funcionarios, otros instrumentos de lucha violentos. Bueno, pues ahí mira, eran instrumentos que en ese momento se mostraron válidos. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque uno no reivindica, pero sí recuerda esto y más o menos están acusando de hacer casi apología del terrorismo. No, señores, fueron instrumentos idóneos para que el movimiento obrero pudiera combatir la oleada neoliberal de atacar derechos laborales y democráticos. O sea, son cosas que hay que por lo menos que describir sin miedo, o sea, no pasa nada. Y el tercer punto, que yo creo que esto es un patrimonio común que yo creo que tenemos que recuperar de aquellos años. ¿Por qué aguantó tanto tiempo el movimiento obrero? Porque el movimiento obrero, en esa oleada de huelgas que empieza en el 76, llega hasta el 84. Son 9 años aguantando. ¿Y por qué aguantan? Por algo muy sencillo. Y yo creo que es una experiencia que tenemos que tener muy clara de lo que fue y una experiencia que deberíamos recuperar. Porque aguantan algo muy sencillo. La solidaridad interna de clase, que es un concepto que desde arriba se quiere quebrar de forma sistemática. Pues claro, uno hacía una huelga y a la huelga la apoyaban los vecinos, la apoyaban la fábrica de la comarca, la apoyaban fábricas y compañeros de otras provincias. Y son experiencias de lucha que no interesan, o a las que no se les da el apoyo a través de becas, de libros o de otras cuestiones. Es decir, que no tienen la publicidad ni académica ni no académica, yo creo que es necesario, pero sobre todo dentro de la universidad, que es el mundo donde yo me muevo, porque implican cuestionarse muchos estereotipos, ¿no? De por qué el movimiento obrero fue un protagonista de primer nivel. Y ya termino. Porque hay esa sensación, colectiva, yo no sé si lo compartirá Julián, de que hemos ido toda la vida de derrota en derrota, ¿no? Y yo creo que ha habido muchas derrotas, pero también alguna victoria. Y hay ejemplos muy interesantes de cómo buena parte del movimiento obrero pudo, de verdad, sobrevivir esta embestida brutal entre el año 76 y el año 84, que es más o menos los años que venía que contar, ¿no? Y creo que empezar precisamente por ver cómo se conformaban esas redes de solidaridad interna de clase. No solamente es un buen tema para analizar históricamente, sino también una experiencia a tener en cuenta hoy y mañana y tomar apuntes de lo que podíamos extraer de esas pequeñas lecciones que nos dieron aquellos compañeros y compañeras que de verdad se lo jugaban todo, ¿eh? O sea, se lo jugaban todo. Gracias. Bueno, la verdad es que venía a dar una charla con Sergio, que es un estudioso de la época, es atrevido. A mí me cuesta porque ha dicho muchísimas cosas que comparto absolutamente. Yo la verdad es que de transición he trabajado algo. Mi campo de investigación discurre entre los orígenes de la Primera Internacional y el final de la Guerra Civil. Ese es el campo de investigación que yo he trabajado más. Pero es verdad que en algún momento sí que hice las típicas incursiones en la transición, en algunas comunicaciones que presenté en algún congreso, que lo que me dio pistas era de por qué, o sea, qué sucedió después de la muerte de Franco para llegar a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Esta charla,
otras similares, la di hace tiempo en Zaragoza, en Guadalajara, participé en un programa de radio del País Vasco que se llama La Linterna de Diógenes, que también hablaron sobre la transición y sobre todo del anarquismo en la transición. Yo al principio, cuando me propusieron hacer esta charla hace tiempo, pues pensaba a lo mejor podemos hacer una comparación en lo que es la democracia parlamentaria actual o cómo se conforma tal frente a la democracia directa que propone el movimiento libertario, pero me parecía que era una charla muy aburrida, muy teórica. Pues para eso, yo que sé, tenemos los manuales de los clásicos del anarquismo que hablan muy bien de lo que es la democracia directa y se puede comparar con el modelo actual. Entonces, haciendo como siempre un ejercicio histórico, digo, vamos a ver qué ha pasado en la historia. Y la primera conclusión que sacas dices, bueno, pues es que el origen de lo que hoy llaman el sistema democrático no es democrático. No es un origen democrático. ¿Por qué? Porque de la ilegitimidad del régimen franquista proviene la legitimidad del régimen actual. O sea, el punto de partida yo no lo marco en el 75. Para mí el punto de partida es el año 39. Cuando hablaba Sergio, el movimiento obrero es un movimiento de derrotas, derrota tras derrota. El movimiento obrero es un movimiento de victorias y un movimiento de derrotas. Y la gran derrota del movimiento obrero fue en 1939, fue el final de la guerra civil. Y el franquismo lo que hace es perseguir y exterminar al movimiento obrero. Porque es su máximo enemigo. O sea, nosotros vemos un mapa del movimiento obrero en el año 35, previo a la guerra civil, y vemos que había redes de casas del pueblo, ateneos, escuelas, sindicatos, etc. O sea, todo un tejido a lo largo y ancho de la geografía española que había formado el movimiento obrero desde su origen en 1868. Movimiento obrero organizado. Ese tejido queda pulverizado por el franquismo. O sea, ya no es una represión como había sucedido con anterioridad al 39, de ilegalizamos los sindicatos, pero se mantienen las estructuras. No. Es una eliminación física del movimiento obrero. Vamos a exterminar a quien han compuesto ese movimiento obrero. Si no lo logramos exterminar por fusilamientos, los encarcelamos, los condenamos al exilio o por medio del terror, porque lo que hace el franquismo es un régimen de terror, exterminar y extirpar a ese movimiento obrero. Bien, el problema que se plantea es que vuelve a rebrotar, vuelve a resurgir, es decir, sí que tiran un poco de ese hilo que había quedado prácticamente desarticulado en el 39, que había tenido una lucha tenaz contra el franquismo en los años 40 y 50 y que había acabado prácticamente liquidado, pero sí que logra repuntar a finales de los 60 y principios de los 70, con otras caras, con otras perspectivas, mucho más diverso, distinto, ¿no? Se mantienen estructuras clásicas. Por ejemplo, en el caso de Alcalá de Henares es tremendo porque, excepto algunas personalidades concretas del Partido Comunista, que eran entonces, cuando estalla la guerra, jovencísimos, de 15, 16 años, que estaban metidos dentro de la JSU, no hay nadie de los que en la guerra del 36 que luego reconstruyan los movimientos obreros en el 75. Nadie, no quedaba nadie. Eso quiere decir que se los han cargado a todos directamente. Pero bueno, vuelve a rebotar. Y aquí es donde ya se pone en marcha la maquinaria del propio franquismo. Sergio ha apuntado algunas cosas. Por ejemplo, la jefatura del Estado. El rey siempre nos lo han vendido como esa cara del personaje que promueve la transición y que con una benevolencia tremenda da las libertades democráticas a todo el mundo. Bueno, el jefe del Estado es designado por Franco, directamente, a través de las leyes fundamentales. Franco dice, quien me va a suceder después de mi muerte será Juan Carlos de Borbón, que se llevaba educando en España desde los años 40, en una maniobra tremenda también de su padre, Juan de Borbón, que como la oposición democrática no le hace caso después de muchas negociaciones, se acerca un poco al franquismo y Franco dice, bueno, tú no, pero tu hijo entra en España. Y le educan dentro del franquismo. Y el rey es designado por Juan Carlos por Franco como el sucesor. Las dictaduras es el problema que tienen, porque un dictador es algo muy personalista. Entonces buscar una sucesión a una dictadura es muy complicado. Por eso Franco tiene muchísimos movimientos, no solo Juan Carlos de Borbón, también lo intenta con su nieta cuando la casa con Alfonso de Borbón, por si acaso puede entroncar la familia Franco con los Borbones para poder establecer ese tipo de monarquía. Aparte, en España se denominaba reino sin rey, como forma de establecer. Termino y pasamos después a las preguntas. Solamente una palabra, la Iglesia. Hay varias, o sea, hay varias. Luego, para llegar al proceso del año 77, porque
todo el mundo dice, bueno, muere Franco y se inicia todo un proceso de transición hasta que en el 77 se producen las elecciones, como si fuese algo completamente lineal. Pues no. O sea, lo primero que hace el rey el 22 de diciembre de 1975, cuando jura los principios del movimiento, es ratificar a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Con lo cual, el proceso que inicia en ese 22 de noviembre del 75 es un proceso continuista con el franquismo. Van a mantener las estructuras del franquismo. Pero la presión popular, la gente que está en la calle, que hay una conflictividad grande, que hay un problema económico fuerte después de la crisis del 73, empieza a presionar. Y ya esas estructuras, esas cúpulas del Estado empiezan poco a poco a ceder. Y comienza lo que se llama el proceso pseudo-reformista. ¿Qué es el proceso pseudo-reformista? Destituimos a Carlos Arias Navarro, que puede ser la cara más visible de ese franquismo tan rancio, y metemos de presidente del gobierno a un mirlo blanco, Adolfo Suárez. Alguien que, bueno, había sido director de Radio Televisión Española, había sido jefe del movimiento, pero era una persona joven que, por cierto, su familia paterna, me parece que era, provenía de familia republicana, es decir, alguien de perfil distinto para dar una imagen distinta. La ley de asociaciones que proponen en ese momento es muy tibia, poco más que algunas asociaciones, algún partido demoliberal, pero poco más iban a legalizar. Pero la presión popular continuaba, seguía habiendo huelgas, seguía habiendo conflictos, con lo cual tenemos que dar un paso más si queremos mantener este statu quo, esta dirección que nosotros queremos tener. Entonces es cuando comienzan la reforma o transacción. Ya se plantean legalizar al Partido Socialista, se pueden plantear legalizar con mucho más recorrido al Partido Comunista o a las organizaciones libertarias, pero ya se empiezan a plantear las legalizaciones de lo que había sido históricamente la oposición al franquismo. Ahora, ¿pero qué pasa con esta oposición? Esta oposición también ha tenido una evolución interna. Entonces, las estructuras franquistas han intentado también desmontar a esas cúpulas de las que hablaba Sergio para poder controlar esos propios movimientos de oposición. ¿Cuál es el primer movimiento que intentan desmontar? El Partido Socialista. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Suresnes, el Congreso de Suresnes de 1974 es clave. ¿Por qué? Porque ahí defenestran a la dirección del exilio que encabezaba Rodolfo Llopis, que lo que pretendían era una ruptura republicana del proceso, es decir, eran las estructuras que habían salido del exilio del Partido Socialista, la defenestran por la dirección del interior. ¿Que quién la representa? Felipe González, Alfonso Guerra, Mújica, etc. Un grupo de gente que ha estado en contacto con sectores supuestamente reformistas del franquismo. Entonces ven que es importante que un partido importante de la oposición al franquismo participe de todo ese proceso. Pero claro, no puede ser Llopis, no puede ser esa dirección del exilio, no puede ser una dirección republicana, no, tiene que ser gente nueva, gente del interior. Y Felipe González es nombrado secretario general del Partido Socialista. Y a partir de ahí Felipe González tiene una estrategia muy concreta dentro del Partido Socialista, hasta que de los estatutos del PSOE desaparece el marxismo, que había sido la ideología que fundamenta al Partido Socialista desde su origen. Programa máximo y programa mínimo lo dice básicamente Felipe González en un mitin: hay que ser marxista, hay que ser socialista antes que marxista, ¿no? Y incluso pone su cargo a disposición del partido si el marxismo no desaparece de los estatutos del PSOE. Es decir, a partir de ese momento el Partido Socialista ya está controlado. Hay escisiones, que es lo que dará el PASOK y todos estos los partidos, el PSOE histórico al principio y luego el Partido Socialista posterior. ¿Cuál es otro movimiento que tienen que acometer? El carlismo. Aunque parezca mentira, el carlismo era esa contraposición que para la monarquía podía representar otra cosa. ¿Por qué? Porque Carlos Hugo de Borbón-Parma, desde que él se hace cargo de la casa carlista, tiene una carrera frenética con el rey a ver quién es el más demócrata de los dos Borbones, o quién se puede presentar mejor ante la sociedad. Entonces, como Carlos Hugo pierde la carrera frente a Franco, se tiene que presentar como un rey demócrata. Rompen la comunión tradicionalista, fundan el Partido Carlista. El Partido Carlista de Carlos Hugo tenía una influencia muy importante en la zona de Navarra y del País Vasco. O sea, no era poca la que tenía. Hay que anularlo de alguna manera. ¿Qué montan? Montejurra. Una reunión de carlistas de todos los años que celebran la victoria de Montejurra desde la Primera Guerra Carlista, pues se forma un pollo. ¿Por qué? Porque la otra facción fascista
liderada por el hermano de Carlos Hugo, Sixto de Borbón, se desplaza hasta Montejurra, montan un lío que te caga, entonces ya presentan al carlismo como no fiable. Es un movimiento, están divididos entre ellos, movimientos violentos, etcétera, tal. El carlismo queda completamente desacreditado, a tal punto que cuando hay un proceso electoral, el carlismo pierde influencia frente a quién, frente al Partido Nacionalista Vasco, en toda esa zona. O sea, el carlismo era otro movimiento, cuidado, o sea, no era un movimiento que hubiese puesto en jaque, ni mucho menos al sistema, pero podría dañar la imagen de Juan Carlos de Borbón. Por lo tanto, hay que anular a ese movimiento. Luego podemos analizar todo lo que queramos, porque es muy gracioso su programa político de autogestión y todo esto. El socialismo carlista que no dejaba de ser curioso, ¿no? ¿Cuál es el tercer movimiento que hay que anular? El comunismo. El Partido Comunista pasaba por ser, desde los años 60, el partido de la oposición. O sea, si bien desde el año 39 hasta el año 51, 52, cuando se produce la huelga de tranvías de Barcelona, el movimiento libertario sigue teniendo muchísima influencia y sigue siendo muy fuerte, a partir del 52 es verdad que el movimiento libertario está erosionado. De hecho, las reuniones que se hacen en Toulouse empiezan a debatir si la oposición frontal al franquismo, cuál ha sido la consecuencia para el movimiento libertario, porque la contribución de sangre ha sido tremenda, han muerto muchísimos militantes entre el 39 y el 51. Pero el Partido Comunista sí coge vigor, sí tiene mucha fuerza, a partir de finales de mediados de la década de los 50 hasta prácticamente el año 77. Puede ser un partido que sí habla de la ruptura, no quiere el continuismo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, al Partido Comunista hay que controlarlo. Y se encuentra con una personalidad dentro del Partido Comunista que va a ser muy fácil de controlar, que es Santiago Carrillo. Entonces, la amenaza es evidente. Si el Partido Comunista no modera su lenguaje, el Partido Comunista no va a ser legal. No va a ser legal. Y para ser legal tiene que tener algunas concesiones. Y legalizan el Partido Comunista. ¿Pero a qué precio legalizan el Partido Comunista de España? Rechaza todo el pasado republicano, la bandera desaparece automáticamente de todo el imaginario. De hecho, incluso hay casos realmente terribles de manifestaciones que aparecían otros militantes con banderas republicanas y les echaban de la propia manifestación los integrantes del Partido Comunista porque decían que había que defender los símbolos patrióticos, etc. Bueno, en fin, pero a partir de ese momento, con unas bases muy cabreadas, porque hay una espantada también generada del Partido Comunista, la territorialización del partido frente a las células, etc. Eso es algo que no encaja muchos cuadros medios y muchos militantes del Partido Comunista, con lo cual se empieza también a desmembrar todo el Partido Comunista. Pero bueno, lo legalizan. Y el último movimiento que había que anular, bueno, está también la extrema izquierda, que tendría una lectura distinta, es el anarquismo. El anarquismo, como os comentaba, entre el 39 y el 52 tiene una oposición muy fuerte al franquismo a través de las guerrillas, la guerrilla urbana, la oposición directa, planes incluso para matar a Franco como objetivo primero. Tiene un proceso de travesía en el desierto en esos años 50 hasta que a finales de los 60 se vuelve a revitalizar con la ayuda de otros movimientos como el MIL y todos estos grupos autónomos, etcétera, que le dan otro sentido, pero la CNT se comienza a reestructurar también en los años 70. Tal es así que cuando legalizan a la CNT en mayo del 77, es un sindicato fuerte. O sea, no es el sindicato que había salido derrotado en el 39, pero es un sindicato con unos militantes bastante considerables, que pueden dar más de un dolor de cabeza. Además es el último sindicato que se legaliza. El último sindicato que se legaliza. Juan Gómez Casas lo dejó ya bien claro cuando se legaliza la CNT, que ellos no van a participar en el modelo sindical que se está montando. Pero bueno, esa ha sido siempre la estrategia de la CNT. La CNT no participó de los comités paritarios, no participó de los jurados mixtos, por supuesto no participó de la Central Nacional Sindicalista, no va a participar del modelo que surgió del Pacto de la Moncloa, de ese modelo vertical de sindicalismo. Ahora, aquí la diferencia estriba en que si en otros momentos históricos no participara la CNT, le valió la ilegalización, pero logró mantener sus estructuras, ahora el Estado ya tenía la lección bien aprendida y decía, no, ahora hay que desmontarles del todo. Rodolfo Martín Villa, ex ministro del franquismo, luego ministro de Unión de Centro Democrático, ministro del Interior, iba a decir que la CNT era más peligrosa que ETA y montan el caso Escala.
Y el caso Scala lo que posibilita es la persecución de las estructuras del anarcosindicalismo. El miedo comienza a cundir dentro de las propias filas del anarcosindicalismo y se empiezan a vaciar los sindicatos. Y otra estrategia que sigue, ya no solo la de la represión, es la de la propia infiltración. Las escisiones que tiene la CNT están orquestadas. Porque Alfonso Guerra, y esto era... yo cuando se lo he preguntado me lo ha medio esbozado, pero nunca lo llega a reconocer. A Alfonso Guerra no le gustaba Comisiones Obreras. No le gustaba el modelo sindical de Comisiones Obreras. Alfonso Guerra lo que añoraba o lo que le hubiese gustado es que el modelo sindical lo representase la UGT, que era el sindicato del PSOE o más cercano al PSOE, y luego una CNT renovada. Una CNT distinta, no revolucionaria, sino que a lo mejor esté un poquito más a la izquierda de la UGT, pero no le sobrepase, están dentro del sistema. Y eso es lo que intentan con la ley, lo que le salen mal, le salen muy mal. Bueno, tanto es así, aparte que la estrategia es porque Pepe Bondía, el que fue secretario de la CNT, el PSOE, o sea, es que son cosas que no se pasan por alto, lo que pasa es que luego pasan tantos años que luego ya dices, bueno, ya ha pasado y tampoco se va, pero Pepe Bondía acabó en el Partido Socialista. Y a través de este proceso del caso Scala y de las escisiones, el anarcosindicalismo queda desarticulado. Aparte de que muchos de sus militantes, pues como Valentín González, etcétera, en manifestaciones ya en los años 80, son asesinados por los cuerpos de policía. Lo que decía Sergio de esa transición violenta, que no es tal. Muchos militantes murieron en las manifestaciones. O el caso de las torturas de las cárceles, como la de Agustín Rueda, que aunque él no era... no quedó claro nunca si era militante o no de la CNT, pero era una persona que estaba vinculada al movimiento libertario. ¿Qué más nos sorprende de ese proceso? Sergio lo hablaba, las primeras elecciones. Las primeras elecciones son curiosísimas, porque dicen, por primera vez los españoles van a votar desde el año 36, pero miras las candidaturas y no hay ninguna candidatura republicana. Ninguna. No está la extrema izquierda. Nada. Tú dices, bueno, ellos decían en el año... Estas cortes que se fundan en el 77 no son constituyentes. Sí son constituyentes. Sí son constituyentes porque van a aprobar el texto de la Constitución. Y para aprobar el texto de la Constitución no puede haber ningún elemento díscolo dentro del Parlamento. No puede haber un republicano. No puede haber un republicano. No puede estar la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque te pueden frenar el proceso constitucional. Entonces van a estar los partidos y las organizaciones que ellos sepan que van a pactar van a continuar lo que está pactado. Luego ya en el 79, sí se presentan todas, pero ya está el pastel. El proceso electoral es distinto, los partidos minoritarios lo tienen muy complicado por la ley DONT. Por ejemplo, sí que le devuelve la Generalitat de Cataluña a Tarradellas de forma simbólica, pero a las primeras elecciones las pierde la Esquerra Republicana, porque las gana Pujol. Es decir, el proceso estaba marcado. ¿Qué más hizo la transición? Por ejemplo, no hay depuración de ninguno de los cuerpos. O sea, lo que se hace cuando hay un proceso de ruptura, cuando se rompe la monarquía de Alfonso XIII y se proclama la República, hay una ruptura. Hay una ruptura. Los cuerpos de seguridad, la simbología, todo cambia. Todo cambia. Puede cambiar, puede no gustar, pero todo cambia. Con la muerte de Franco no cambió nada. No cambió absolutamente nada. La Audiencia Nacional, nuestra Audiencia Nacional actual, es la evolución del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, posterior Tribunal de Orden Público, luego Audiencia Nacional. ¿Cómo queréis que conceda la extradición a Villanillo? La Audiencia Nacional, si es la evolución del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, montado solo y específicamente para reprimir a los movimientos obreros y a la oposición al franquismo. No hay, por ejemplo, ninguna depuración en el ejército, no hay depuración en la policía, no hay depuración en los funcionarios de prisiones. Hace poco me leía un libro, se llama Cárceles en Llamas, que es una historia que ha sacado un historiador catalán, César Lorenzo, sobre la lucha de los presos sociales en la transición, lo que denominamos los presos comunes, y ahí habla como en cárceles como Herrera de la Mancha, grupos de ultraderecha que habían sido detenidos y estaban en la cárcel gozaban del favor de los funcionarios de prisiones porque estaban afiliados a las organizaciones de ultraderecha, y esos mismos funcionarios pegaban palizas tanto a los presos políticos como a los presos sociales. Es decir, no hay depuración en ninguno de los campos.
Esto llega a que el asesino de Yolanda González luego sea asesor del Ministerio del Interior para la Guardia Civil. ¿Cuál es el golpe de gracia? El golpe de Estado del 81. Sergio no ha entrado y yo creo que él podría hablar mucho más de este tema. Después de todo lo del tema del Jordi Évole, de la historia factual y todo lo que generó, pero yo creo que puso encima de la mesa una cosa muy interesante, y es la falta de transparencia de ese proceso. O sea, es muy difícil investigar todo ese proceso. Pero, por ejemplo, hay datos que nos hacen pensar cosas distintas a las que nos han contado. Por ejemplo, yo no he visto todavía ninguna foto en color de los alrededores del Congreso. Nunca. Todas las fotos que aparecen son en blanco y negro. La teoría, contrastada con otros historiadores que también han trabajado el tema, yo no lo he trabajado, es que alrededor del Congreso estaba la Guardia Real. Y la Guardia Real tiene el color de la boina es azul. Y si tienes una fotografía en color se nota, y si es en blanco y negro no se nota tanto. Por ejemplo, hay un golpe de Estado y es a las 6 de la tarde. Y el rey sale a las 12. ¿Qué pasa en ese tiempo? O sea, ¿qué sucede durante ese tiempo? Si el rey está verdaderamente, como se decía con la Constitución, lo más lógico es que si el golpe es a las 6 y media, ya haya emitido un comunicado. No, sale a las 12, muchísimo más tarde. Bueno, en fin, el golpe de Estado del 23F tiene puntos bastante oscuros. Pero la legitimación, como decía Sergio, de todo este proceso es la victoria del PSOE en el 82. Ese es el golpe de gracia, no solo a los movimientos sociales, no solo al movimiento obrero, sino a la posibilidad de denuncia de la impunidad del franquismo. ¿Por qué? Porque el PSOE se presenta como ese partido de la izquierda que ha ganado el Estado, ha ganado las elecciones y ya el proceso de transición queda concluso. Pero lo que monta el PSOE, y eso lo has investigado tú genial en tu tesis, es montar el estado del bienestar para desmontarlo, para ponerse a la altura europea, para seguir el criterio que Thatcher y Reagan estaban marcando desde los años 80. Y esa es la estrategia del Partido Socialista. Ahí vienen los procesos de reconversión industrial, ahí vienen, por ejemplo, a mí cuando investigaba los pactos de la Moncloa, una cosa que me sorprendió muchísimo es que, cierto que las dirigencias sindicales de comisiones UGT estaban a favor del pacto de la Moncloa, pero había federaciones que no, que estaban en contra de los pactos de la Moncloa. Y cuando llega el PSOE al gobierno, comienza a tocar el tema de las pensiones en el 84, que es la primera huelga, pasa de 2 años prorrateados a 8 años para la edad de jubilación. Es decir, empiezan a precarizar todo. La reconversión, la entrada de las empresas de trabajo temporal, es decir, el PSOE lo que monta es todo un entramado para desmontar al movimiento obrero y precarizar el mercado laboral. Cuando se habla, por ejemplo, de déficit democrático en España, no es que el déficit democrático sea ahora, es que es un déficit democrático histórico. La derecha de este país siempre ha tenido un concepto de patrimonialización del poder. El poder es suyo. Y si lo pierde, lo tiene que recuperar de cualquier manera. Cuando la derecha vio tuvo el peligro de perder el poder en el año 36, dio un golpe de Estado y exterminó a todo lo que había a su alrededor para no ver su poder en peligro. Y, aunque yo no soy un experto de la transición, ni creo que lo sea nunca, yo creo que la derecha también vio en peligro su poder en ese proceso. Intentó exterminar y consiguió desmovilizar al movimiento obrero. O sea, no es verdad que el movimiento obrero perdiese fuerza a partir de los finales de los 70, no. El movimiento obrero pierde fuerza ya a finales de los 80. Yo me leí un artículo tuyo que me gustó mucho, que era la extraña derrota del movimiento obrero, donde lo cuentas bastante bien. Es decir, esa transición modélica, ese proceso que nos ha metido, de ahí vienen las dificultades ahora para pedir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. O sea, es todo este entramado. O sea, la única manera que consigamos para conseguir esa verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo es la ruptura total con lo que supuso el régimen anterior. Y como el régimen anterior, el régimen franquista, no ha acabado, sino que sus estructuras continúan vivas y latentes dentro del sistema actual, es muy complicado avanzar en esa línea. Por eso hay que promover esa ruptura. Desde el punto de vista académico, como dice Sergio, montando una historiografía consistente, estudiada, porque esto es otra cosa también muy curiosa. Los
profetas de la democracia y de la transición sueltan sus cosas y son, digamos, los historiadores objetivos, y tú dices lo contrario y ya no eres un historiador, eres un político, o sea, estás politizando el discurso. No, señor, usted está politizando el discurso. O sea, no, la historiografía siempre ha tenido, digamos, una parte crítica, que mientras esté bien investigada, esté contrastada documentalmente, es igual de histórica. Pero es que, es lo que dices tú, es que ellos no pueden contrastar documentalmente esa transición modélica. Hay un libro que se llama, creo que La transición sangrienta, donde contabiliza las víctimas de la transición, que por cierto también la podríamos elevar a la propia posición de víctimas del franquismo, porque siguen siendo víctimas del mismo sistema. Yo, si me permitís, voy a empezar a calentar un poco el auditorio. Hay algo redundante en vuestros dos discursos, que es el concepto de movimiento obrero, ¿no? Sin embargo, he echado un poco en falta profundizar en qué se entiende por movimiento obrero, y especialmente, en tanto que es lo que lo define, cuáles son sus objetivos. Los objetivos del movimiento obrero, no solo desde el 75 o el 77, que es un poco donde habéis empezado el relato histórico, sino yo diría prácticamente desde el mismo 37, ¿no? Desde mayo del 37. ¿Cuáles son los objetivos del movimiento obrero, si una perspectiva antifranquista o una perspectiva revolucionaria, ¿no? O sea, en tanto que discurso histórico, que es un poco también lo que habéis planteado, ¿no? De vamos a recuperar esa historia crítica, esa contrahistoria que rompa con la hegemonía del discurso oficial. Hemos de reconocer que en realidad lo que incluso el discurso oficial, no solo liberal progresista, sino el izquierdista, básicamente se ha centrado en la lucha antifranquista. Suárez, de forma sui generis, digamos, también ha aparecido, ¿no? como un histórico antifranquista, ¿no? O sea, como un garante, ¿no? de esa transición, en tanto que antifranquismo, ¿no? El PC, incluso el PSOE exiliado, incluso la CNT, desde la reconstitución, o sea, apareció como fuerzas del espectro antifranquista. Pero siempre tendemos a olvidar, digamos, el carácter revolucionario de las organizaciones, que desde los años 60, no solo en España, sino en casi toda Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos, e incluso en el este de Europa, venían reivindicando otra forma de entender el movimiento obrero. No el movimiento obrero ideológico, pesado, de organización, sino, se ha venido a llamar, de la autonomía. En Italia, pues desde la izquierda comunista, en la República Checa desde el 56, bueno, sobran los ejemplos, ¿no? En España también ocurría esto, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que quizás las luchas obreras, desde el obrerismo puro y duro por el salario, tuvieron su peso, su fuerza, ¿no? En todos estos movimientos de la transición. Hemos de reconocer que había un amplio espectro de obreros, de militantes, que seguían diciendo cosas que no solo asustan ahora a cualquier académico de cualquier facultad, sino que asustaban a los propios militantes de la época, como por ejemplo, abolir el trabajo asalariado, la sociedad de clases, atacar al Estado. Cosas que hoy parece que se han renunciado incluso a ser dichas desde la propia historiografía, ¿no? El Grupo 1 de Mayo, los comandos autónomos, grupos autónomos, el MIL, la olla, grupos que nunca renunciaron, que aunque sui generis, o sea, o en sentido estricto no pertenecían al movimiento libertario clásico, al narcosindicalismo, se reivindicaron como revolucionarios en el sentido más amplio, porque se podía reivindicar cualquier cenetista en los años 30 en este país, ¿no? Y es un poco lo que punto sobre la I lo que quería poner sobre todo lo que habéis contado, ¿no? O sea, los objetivos del movimiento obrero, y de cómo yo, a mi parecer, no fue la derecha la que acabó con esos objetivos, sino que fue el propio izquierdismo, incluida la CNT, porque hay que ser críticos en ese sentido, o poner la CNT más burocrática de la reconstitución, la que decidió que las luchas estaban en otro lado y que la vieja consigna de seguir siendo enemigos del Estado y del trabajo asalariado y del capital en ese sentido, pues lo que hacía era sumar derrotas en vez de victorias, ¿no? Es un poco la memoria histórica y también la memoria anticapitalista, que ya se ha publicado en otras ocasiones, que a mí, por ejemplo, es una cosa que me interesa bastante recuperar, ¿no? O sea, esa crítica del Estado y del capital en sentido estricto, ¿no? No de la mejora del salario, no de la mejora de las pensiones, o no de la pérdida de poder adquisitivo del estado de bienestar, que al fin y al cabo pues es un cuento que desde el siglo XIX el socialismo de cátedra ya venía construyendo, ¿no?
No sé si tenéis alguna perspectiva en cuanto a la cuestión de... Yo, primero un apunte teórico, claro, cuando vienes aquí tienes que hablar 20 minutos, porque intentamos Ya me imagino. ser genérico, ¿no? Una cosa son el movimiento obrero, y como decía Horsman, una cosa es el movimiento obrero, para mí lo que me interesa son los trabajadores. A mí me interesa porque los trabajadores se unen en organizaciones, porque luchan, ¿no? Y la primera reivindicación, que muchas veces es que desde la academia nos montamos unos modelos teóricos cojonudos, ¿eh? Hacemos las estadísticas todavía más cojonudas. Claro, la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, decía Hobsbawm, un historiador marxista por excelencia británico, decía que, bueno, mira, el movimiento obrero es una cosa muy interesante, para mí me interesa saber cómo viven los trabajadores, por qué entran a afiliarse, cómo subsisten, ¿no? Porque al final el hilo que define al obrero es la subsistencia. O sea, tiene que trabajar para comer. O sea, esto es lo básico, esto que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Y creo que es necesario diferenciar, pero claro, en otro marco, ¿no? Aquí cuando vienes a hablar, pero sí me parece interesante. Pero yo es que antes era muy negativo. Yo cuando empecé a escribir ese artículo decía yo era muy negativo, ¿no? Creo que hay cosas de verdad que merece la pena resaltar esa memoria anticapitalista. Mira, hay un caso, el segundo, cuando el PSOE, llega el PSOE a finales del año 83, empieza a lanzar que va a hacer un proceso de reindustrialización, mentira, de desindustrialización. Y coge al puerto de Sagunto como el laboratorio de prueba. ¿Y qué resulta? ¿Y qué pasa ahí? Que las direcciones de comisiones y UGT se ven desbordadas. Y son los propios trabajadores, que es más interesante, entonces el movimiento obrero, los trabajadores, y son los propios trabajadores los que toman la iniciativa. El puerto de Sagunto. ¿Y qué sucede? Que toman la alcaldía, toman la comarca, consiguen la solidaridad de toda la comarca, toman el puerto. Se tienen así 3 o 4 meses. No entra un guardia civil, un policía nacional, les tienen que cortar los suministros y esa es la fuerza de los trabajadores frente al movimiento obrero, frente a la organización. Así que en Madrid llegan y dicen, bueno, mira, oye, si las direcciones se quedan paralizadas. Es decir, que yo creo muy interesante ver esa dualidad, ¿no? Esa dualidad que además la he explicado y creo que hay que reseñarlo. Una cosa es lo que hace el movimiento obrero clásico que nosotros entendemos, que son la burocracia, la dirigencia sindical, y otra es muchas veces lo que hacen los trabajadores. Y el caso de este segundo es brutal porque cuentan con el apoyo del 100% de los obreros. De los vecinos, quería decir. Y van a las asambleas y en las asambleas votan los vecinos. Bueno, y ahí retienen al alcalde, retienen a los funcionarios y son los trabajadores. Por cierto, un capítulo de estos que pasan por allí de puntillas y sobre lo que sí, en Sagunto hubo quitaron una industria muy grande que contaminaba mucho, no tenía futuro. Mentira. Porque los trabajadores presentaron un proyecto de viabilidad por el cual se hubiera asegurado que sería una zona puntera y no sería Sagunto, ahora mismo una zona totalmente desértica a nivel industrial y empobrecida. Está la realidad, ¿no? Por eso la memoria, ¿no? Que yo creo que hay diferencias. Una cosa es el movimiento y otra son los trabajadores. Y combinarlo... Sí, bueno, ya hablo un poco más de la perspectiva, ¿no? De las conquistas, digamos, más inmediatas. Esto perdieron al final. Claro, porque no esto puesto de trabajo, o por qué no decirlo, una crítica más profunda, ¿no? A la sociedad de clases. O desde el otro espectro, porque sí que es verdad que muchas veces tendemos a olvidarlo. Durante aquellos años, en el Cuaderno del Ibérico, ya en los 60, venían publicando un tal Aulo Casamayor, que luego fue José Manuel Aredo, publicó un texto clásico que se llama Con una posición que se oponga, sí, que para aquellos años era bastante herético porque este hombre lo que decía es que en realidad la izquierda, incluso anticapitalista del Estado, enfurruñada en los paradigmas de la Tercera Internacional, del desarrollo de las fuerzas productivas, la industrialización, todo el modelo que se había copiado del modelo soviético, que era una estafa. Que el modelo de progreso, industrialización y crecimiento económico simplemente lo que hacía era hacerle la papeleta al capital y que poco o nada tenía que ver con las viejas consignas o viejos anhelos del movimiento obrero, ¿no? Pero un poco por donde iba, ¿no? Que sí que había gente, cito a Naredo por citar un texto un poco más paradigmático en este sentido, pero que multitud de textos, desde los textos de los incontrolados hasta todo lo que estaba pasando en el Bajo Llobregat sobre las obras de la SEAT, que es un poco lo que me dices tú de Sagunto. En el Bajo Llobregat despidieron a 2 compañeros de una fábrica de metal y se puso todo el valle en huelga.
esa solidaridad de clase sí que es verdad que intentaba trascender un poco más la cuestión del empleo, ¿no? Y eso es un poco a lo que iba, ¿no? La recuperación de ese tipo de memoria anticapitalista, de que ahora que parece que cuando que vienes de Marte, o sea, que cuando hablas de parar el crecimiento, de abolir el trabajo asalariado, de la relación mercantil, ¿qué coño estás hablando? O sea, ¿qué es eso? Y no, y en realidad es una cosa muy básica que escribió un tal Carlos Marx en El Capital y que parece que con la Tercera Internacional se olvidó. A ver, la solidaridad de clase era algo que estaba imbrincado dentro del propio movimiento obrero histórico. Por ejemplo, tú veías los datos de estadística de afiliación sindical en los años 20 y 30 y veías que cuando hablábamos antes de revisa los datos de la UGT, revisa por qué, por ejemplo, los socialistas en Cataluña veían como tenían conciencia de clase y los sindicatos de la UGT eran muy débiles, decía, bueno, pues nos metemos en la CNT por conciencia de clase, no porque ideológicamente estemos de acuerdo con ello. Y los anarquistas en Madrid, como no podían desarrollar hasta determinado punto su propia sociedad obrera, nos afiliamos a las sociedades obreras de la UGT porque somos trabajadores y tenemos que estar en un sindicato. Luego, cuando tenían posibilidad, decían, bueno, pues montamos ahora el sindicato que ideológicamente más nos conviene. Es muy interesante lo que marcas de esos otros grupos que existían durante los años 60 y los años 70, los autónomos, la extrema izquierda, etcétera, que no luchaban por una democracia al uso, o sea, luchaban por otras cosas, o sea, y se veían los discursos. Ahora, también es verdad que cuando te acercas un poco a todos esos grupos, por ejemplo, el MIL y todo eso, eran muy poquitos. O sea, eran muy poquitos y eran tan pocos que acabaron completamente desarticulados en pocas semanas. Los Puchantik y toda esta gente que hicieron un trabajo interesante y que lograron conectar con algunos círculos, pero las acciones que hicieron no contaron con el respaldo de organizaciones fuertes porque no estaban de acuerdo con esos modelos, y cuando caía uno, caía todo el grupo. En realidad no era tan sencillo. De hecho, bueno, a los compañeros de Clinar acaban de editar esto, que es una nueva versión de Ricard Vargas ahí. Entonces lo que están diciendo que ellos no hacen una actividad separada como el estilo clásico etarra, ¿no? No, es más. De hecho, básicamente ellos eran militantes del movimiento obrero. Sí. Que lo que hacían básicamente era hacer expropiaciones, cometer atentados y, bueno, la editorial Mayo del 37, o sea, es como el paradigma clásico de todo lo que robamos lo editamos en libros para formación obrera. Sí, de hecho el MIL es un grupo que es muy específico, diciendo nosotros estamos dentro del movimiento obrero y las acciones que hagamos es en favor del movimiento obrero. Puchantik estaba dentro del movimiento obrero de su zona, pero ahora, las acciones que hicieron no contaron con el apoyo de las organizaciones más fuertes. Nos guste o no nos guste, la CNT era más fuerte que todo eso, es decir, eran estructuras muchísimo más grandes, que tenían a lo mejor otra dinámica, que no se sentían cómodos con esas otras... Sí, solo hay que ver lo que hizo la CNT con sus presos. Por ejemplo, Xavier Casal, que fue el gran damnificado, uno de los grandes damnificados del caso Escala, o sea, fue abandonado totalmente por las estructuras burocráticas del sindicato, salvo por los militantes de base, o sea, todas sus cartas, o por lo menos su diario de cuando pasó por la prisión de Segovia y luego por Ocaña, lo dice. O sea, yo, aparte que era militante de la CNT cuando me tuvieron, que simplemente aparecía por los entornos libertarios, Xavier Casals, o sea, dijeron que básicamente se buscase las castañuelas, o sea, que ahí te apañes. Lo del tema del caso Escala sería digno de un análisis un poco más profundo, luego si quieres lo hablamos. Pero, por ejemplo, cuando la CNT se fue a legalizar, previamente hay un debate muy importante dentro de los propios sindicatos. Y esto, en la documentación que yo he logrado leer, te dabas cuenta que no todo el mundo estaba tan convencido de volver a legalizar la CNT como tal, como Confederación Nacional del Trabajo. Porque había gente que consideraba que a lo mejor el trabajo se tenía que empezar a desarrollar en alguna de las otras organizaciones sindicales que existían, con la intención de hacer valer la propaganda narcosindicalista dentro de esas organizaciones. Y hablaban abiertamente de comisiones obreras, muchos de ellos. El debate era internacional. Hay una carta de Guy Debord en los 60 que se llama Los Libertarios, que no tiene desperdicio, o sea, que dice, ¿dónde vais? Pero precisamente por esa deriva. Pero no solo en Francia, en España también lo estaban viendo. El proyecto de desemplumo de Amorós lo decían, o sea, ya. Y hay un detalle que se me ha olvidado antes comentar, de entre los ejes, porque tú comentabas el de la Iglesia, que también la Iglesia tiene un factor legitimador del régimen franquista y del proceso posterior, que es tremendo. O sea, el pacto que se firma
el concordato con el Vaticano marca ya que la Iglesia no va a ser beligerante, no va a pasar. No vamos a tener los problemas que tuvimos en la República, decían los eclesiásticos, que por ejemplo el de los militares. Y es que dentro de las cúpulas militares, la revolución de los claveles del 74 hundió el pánico de que la propia soldada pudiese montar alguna historia, que era en el momento en que estaba también la UMD en pleno desarrollo. Y desmontan también, o sea, atacan a los militares demócratas que podían haber promovido dentro del ejército un movimiento similar al del 74% de la revolución de los claveles. La extrema izquierda tiene un factor fundamental, porque la revolución de los claveles derriba la dictadura salazarista con el objetivo de construir el socialismo en Portugal. O sea, no hay término medio, no pasamos a una democracia representativa, no. Tumbamos el salazarismo para construir el socialismo. Trata de frenar. Bueno, que corroboro o casi todo lo que habéis dicho, pero hay algo que tiene trascendencia internacional. Es decir, el franquismo, no solamente el franquismo, porque hay algo que es evidente, es decir, en el siglo XX, es decir, los años 30 en concreto, el único país mundial que se da o se pretende dar un cambio real es en este país llamado España. Esta vez del anarcosindicalismo y otras cosas. Esto es evidente. Y esto se puede discutir a quien sea y como sea. Ha sido un hecho y ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Dónde quiero ir con esto? Que es que no tuvo menos culpa las socialdemocracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Porque no olvidemos cuál fue el papel de la socialdemocracia con respecto a Hitler y a Franco en concreto. Otra cosa que también está ahí, vamos, es evidente. De todas maneras, yo me voy a dedicar un poco a anécdotas, valga la redundancia, ¿no? Yo he sido un militante anarcosindicalista que o he tenido suerte o tal vez mis actuaciones, mis maneras, he llegado a unas conclusiones. Es decir, ¿por qué casi no me ha pasado nada? Cuando no he parado, cuando he estado metido en todos los tinglados, o en bastantes tinglados. Pues yo le saco una cosa muy sencilla, muy fácil. Es decir, cuando dices que los compañeros Puigdemont y otros venían desde el exilio o iban al exilio y traían sus maneras y sus formas y no contaban con el movimiento obrero, pues tal vez les pasaba lo que les vino pasando. Y tal vez hemos estado otros militantes que hemos hecho las cosas de otra manera. Es decir, en los primeros años de esa ley de asociaciones me metí en las asociaciones de vecinos, me metí en la lucha de las asociaciones de vecinos, pero anterior de meterme en las asociaciones de vecinos, con Priconsa en concreto, en un barrio de Leganés, de las estafas que se estaban dando y las historias que se daban entonces en la construcción, me metí también, con la suerte, valga entre comillas, que el barrio, en aquel movimiento de lucha de la mala construcción, bueno, pues prácticamente todo el barrio se asoció para defender aquello. Y parece ser, me consta, que como elemento, el movimiento, he estado fichado permanentemente. O sea, eso es evidente. Yo he llegado a todas estas conclusiones, ¿no? Y creo que no me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque se hacían asambleas y acudía el barrio entero, además a lo mejor en una iglesia o en alguna iglesia, pero se celebraba otra y ocurría lo mismo. Es decir, aquello, tal vez los elementos que nos cuidaban, entre comillas, se estaban dando cuenta de esto. A este elemento no le vamos a meter mano porque tal vez, o a alguno más, porque tal vez jodamos más la charca de lo que queremos arreglar, ¿no? Esto es una anécdota, ¿no? Otra anécdota es cuando me meto en las asociaciones de vecinos reivindicando en Leganés
reivindicando el transporte, reivindicando la sanidad, y un buen día, en una asamblea, se acuerda hacer una manifestación. Es en esa manifestación, entonces estaba yo de presidente en la misma. En esa manifestación no diría ninguna sandez si digo que habría pues 4 o 5 o 6.000 o 7.000 personas. Intuición mía es no ir a la manifestación y quedarme por allí por Leganés con algún amiguete por allí. Efectivamente, aquello tuvo sus consecuencias. Rápidamente la Guardia Civil, la policía a investigar qué había pasado, qué no había pasado, y al día siguiente pues a la Dirección General de Seguridad, con todo lo que conlleva estar en la Dirección General de Seguridad. No obstante, no me pasa nada ir a ser Dirección General de Seguridad. Lógicamente me atuve al decir no a todo. ¿Por qué no me metieron mano? Pues sencillamente, porque el día anterior había habido una manifestación de tantos vecinos. Pues no sé, otras anécdotas parecidas o similares. No sé, un cierto día en fábrica, por razones de seguridad, hacemos un conato de huelga, y entre ese personal que estaba en conato de huelga estaba yo metido también. ¿Y qué ocurre? Pues que se nos suspende de 3 días del presueldo. Al día siguiente, el comité de empresa negocia y nos dejan trabajar 3 fines de semana. O sea, a cambio de esos 3 días que habíamos tenido de empleo y sueldo, nos dejan trabajar 3 fines de semana. Con lo cual, pudo ser un éxito, no lo sé. Otra anécdota más de un poco de la defensa, de esa defensa. Otra anécdota en cuanto a bueno, pues, podríamos comentar, pues no sé, las luchas de los talleres del Corte Inglés, Roca, los hechos de Vitoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otra anécdota muy interesante de Alfonso Guerra. Un compañero, entonces, como casi todos estamos afiliados a algún sindicato, un compañero de la CNT me dice un día: Mariano, ¿por qué no te vienes a los toros? Digo, ¿cómo que por qué me voy a los toros? Macho, si ya sabes que a mí no me gustan los toros. Digo, joder, dice, Pepe Bondía, ¿sabéis quién es Pepe Bondía, verdad? El antiguo secretario general de la CNT. Pepe Buendía nos tiene unas instalaciones de los toros de San Isidro. Llevaba siempre una gabardina de estas de policía. Total, bueno, Gil, si no me gustan los toros, ¿cómo coño voy a ir a los toros? Bueno, pues el otro día Gil viene y me dice: joder, qué correo más cojonuda. ¿Saben lo que vimos? Digo, pues no sé lo que visteis. Bueno, pues el sinvergüenza del Buendía, pues se llevó los anteojos y le decía a Gil: mira dónde está Alfonso Guerra. Yo alucinaba. Entonces, quiero decir con todo esto cómo se han ido haciendo las cosas y por qué se han ido las cosas. No son por casualidad. Le he dicho, iba a contar anécdotas y me dedico a las anécdotas, nada más. Bueno, no, me da igual. Hay una palabra atrás. Sí, ahí no. Creo que habéis pedido palabra todos. Todos a la vez. Como queráis. Ahora nos calléis. Yo quería saber sobre lo que has dicho de la transición y dónde se inició, y quería saber qué tuvo el famoso contubernio de Múnich en todo eso, en idear ya esa transición. Bueno, yo esta gente me encanta contestarla. O sea, porque me la preguntan siempre. Yo creo que hay también un mito del símbolo de contubernio de Múnich. ¿Quién se reúne en Múnich en 1965? Se reúnen democristianos, los socialistas, gente que no tenía presencia real ni en la calle, ni en las fábricas, ni donde realmente se jugaba. Además, en el año 65 recordamos que en el 63 se cargan a Grimao, se hace el TOF, hay una oleada ahí también estupenda de represión. Entonces, se reúne la democracia domesticable, o sea,
la oposición domesticable incluso allí. Es curioso que cuando vienen aquí, lo máximo que se les hace se les destierra. O sea, no hay ninguno de los componentes o de los miembros que asisten al contubernio de Múnich que sea juzgado, se les destierra. Por ejemplo, Fernando Álvarez Miranda, que yo le entrevisté durante meses, que fue presidente del Congreso de los Diputados y luego defensor del pueblo, una persona del CDS que a mí me ha parecido de lo más honrado, de lo más honesto, le destierran a Tenerife. Bueno, ¿qué relevancia tiene el contubernio de Múnich? Bueno, pues por ahí también viene mucho, no sé qué opinarás, el tema del discurso europeo, de que teníamos que mirar a Europa como meta para alcanzar la transición. Yo creo que el contubernio de Múnich tiene más fama que contenido. Es decir, las resoluciones que salen pueden ser estupendas, pero la gente que protagonizaron el contubernio, realmente dentro de la oposición, que la gente se la estaba jugando, pues no tenía peso. O sea, era esa élite intelectual, esa élite burguesa, en mi opinión, que sí se posicionaron contra el régimen, pero que no tenían una presencia decisiva de dónde se estaba jugando la gente de las castañas. A mí de Múnich hay dos cosas que me gusta destacar. La primera es que el dirigente socialista que acude es Indalecio Prieto. Es el último acto público en el que aparece Prieto, porque murió poco después, y volvió horrorizado a México diciendo: me he vuelto a equivocar. Y lo segundo es la prensa española catalogó lo que sucedió en Múnich como una reunión de comunistas y anarquistas, que eran precisamente los dos grupos que no estuvieron en Múnich. No, vetados. O sea, no pudieron estar. En realidad luego sería como realmente la platapunta famosa esta, ¿no? O sea, que... No, pero fueron vetados. Claro, pero quiero decir que luego el contenido traducido en la oposición española un poco lo... Y más moderado todavía. Gil Robles. Gil Robles dice directamente que si están los comunistas no hay contubernio. No hay reuniones. El contubernio fue cosa de Francia. Esa era la reunión de Múnich y contubernio lo llamó la prensa franquista. Para condiciones que no hay ni ácratas, así, ni comunistas. Y sin embargo era una reunión de comunistas y de anarquistas, y tú dices: pues macho, tronco, y empiezas a mirar la data y dices: pero si no hay ninguno, tío. Pero vamos a ver, no fue preparatorio para lo que pasó en la transición. Yo creo que la transición, y lo defenderé hasta que me equivoque o me demuestre alguien lo contrario, fue, pues bueno, yo una explicación clásica para mí. La transición es que hay una acumulación de fuerzas por parte de la oposición y hay un régimen. Y hombre, no hay un equilibrio, nunca hay un equilibrio entre un régimen que ha acumulado, que tiene un ejército, que tiene una policía y la oposición. Pero es cierto, hay un momento en que ni uno puede dar el salto, ni otro puede seguir machacando a los otros, porque pasa un conflicto civil. Una transacción, básicamente. Sí, lo que ya he hablado, ¿no? Al final hay una combinación de todo. Pero bueno, hay cosas curiosas, ¿no? Porque cuando no toda la oposición, es que esto hay que hablarlo claramente, no toda la oposición quería ir a una transición democrática, ¿no? Había gente que decía que bueno, que esto de la democracia burguesa para ellos. Pero si bueno, mi padre era miembro del FRA, y yo me explicaba que no luchaban por la democracia burguesa, no, ellos luchaban por construir el socialismo. Ahí lo tenían clarísimo, ¿eh? Pero esa homogenización de que toda la oposición era democrática, ni el PC. Ni el PC, la mayor parte de la clase. Incluso la CNT, lo que le mueve sobre todo, yo siempre definía la CNT como la organización más pragmática de la historia, porque de verdad tiene un contenido y una finalidad revolucionaria, y la CNT tampoco quería el modelo que se instaura, pero frente a la dictadura, con la dictadura de Primo de Rivera y el paso a la República es fundamental. Por ejemplo, o sea, la CNT se está oponiendo a la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 30 y no le hace asco a la proclamación de la República. De hecho, pacta con todos los republicanos en Francia. Dicen, ¿por qué? Porque ven más positiva el desarrollo del anarcosindicalismo dentro de un marco de libertades que en una dictadura que te está machacando constantemente y te está metiendo en la cárcel. Entonces, pues mejor pactamos con estos previamente, que se monte otra historia y luego seguimos nuestro curso. También lo pensó posteriormente, porque evidentemente la situación no fue la misma.
porque ni tenía la misma fuerza la CNT del 31 que la que tuvo después en el 77, pero claro, todas esas organizaciones también se movieron mucho por su pragmatismo. Es decir, sí, no, pero el socialismo, claro que pero hay la supervivencia. Yo lo que veo muy claro, el papel de lo que es la derecha, el franquismo y su papel de continuidad, pues no me llama la atención. Es una cosa clarísima, justificadísimo y que ellos quieren seguir, por supuesto. Y hay gente, pues, raíces muy profundas en el franquismo. Entonces, analizar la derecha a mí no me atrae mucho. A mí lo que me atrae es cómo la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, comisiones, obreras, UGT, todas estas organizaciones, el papel que juegan ahí en la transición. Muchas veces cuando estamos en la barra de un bar decimos una bajada de pantalones. No sé si es eso, pero yo creo más que una bajada de pantalones que se vendieron por un plato de lentejas, los grandes dirigentes. De decir, a cambio de obtener algo de poder, parcelas de poder, hacemos lo que queráis. Y así se hizo, lo que ellos quisieron, lo que la derecha quiso. Impusieron todo. Firmaron los pactos de la Moncloa, que es el documento ahí donde se resume la transición, en los documentos ahí, y la ley de amnistía, y que firman en los pactos de la Moncloa en la parte económica que firma Comisiones Obreras. Casi todo firmó en la parte económica, firmó Comisiones Obreras, excepto algunos cuadros. La UGT no firmó y luego después se adhirió también. Y firmaron el primer despido, 5 días de despido. Ahí ya se sembró, luego a continuación ya todo a la larga, todas las reformas, pactos, etcétera, etcétera. Hubo pactos de que si el ANE, que si el AMI, que las 5 reformas. Pero ahí se vio. Y claro, la ley de amnistía vamos, eso ya fue por demás. Y firmarlo todos los partidos políticos. Entonces, es lo que a mí me parece más interesante, ir desgranando el papel, cómo fueron realizando todo esto y cómo se fueron acomodando para no cambiar nada, porque un régimen de continuidad. Y bueno, ya en plan así de fotográfico, pues le ves a Carrillo dándose abrazos con un criminal como Fraga Iribarne, que acababa de matar allí, que había dado la orden de gasear en la iglesia de Vitoria, en el año 77 me parece que fue. 76. Claro, o 76. Eso ya es gráfico. Y gráfico he asistido yo, como decía Vadillo, en la plaza de Vistalegre, en un mitin de Enrique Curiel, Simón Montero y Carrillo. Cómo echaban a los que tenían bandera republicana. Fue el primer mitin que salieron con la bandera ya de la Constitución. Y cómo a puñetazos y a golpes el Servicio de Orden del Partido Comunista echó a todos los que tenían bandera republicana. Porque claro, se oponían. Eso es un ejemplo claro. Y luego otra cosa que me ha recordado, los 2 muertos cuando en la ronda de Valencia, allí cerca de embajadores. Pues esa noche yo estaba en el Teatro Martín, que la CNT celebraba una semana cultural, y que es también ejemplar porque vemos cómo la influencia que tenía entonces la CNT. Trajo a Fernando Arrabal, Sánchez Dragó y un filósofo francés que se llamaba Talleyrand, los 3, y luego cantantes como Aute y gente famosa, una semana entera, y ya no sé, recuerdo nombres de periodistas y cantantes. Quinto Congreso, ¿no? El Quinto Congreso. Coincidió con el Quinto Congreso. Sí, coincidía con el Quinto actividades de la casa. Sí. Y aquella noche, pues, cómo se movían los guerrilleros de Cristo Rey, que salíamos del Teatro Martín, salíamos protegidos por compañeros, por los mismos compañeros de CNT, salíamos organizados hasta que ellos nos acompañaban hasta el metro. Tuvimos un percance allí con la policía, no me ocurrió a mí, pero vamos, eso es anécdota. Pero vamos, sí, que a mí lo que particularmente me interesa es ir desgranando sobre todo el papel de los partidos de izquierda, cómo contribuyeron
en cierto modo, a la desmovilización total de la sociedad, la desmovilización, el desencanto. Y luego ya en el plano cultural el Partido Socialista ha sido terrible. Pues de todo aquello de la España que criticaba tanto, de la España de Charanga, el Pandereta, de la Lola Flores, el Cordobés, todo aquello, de Manolo Escobar, todo eso fue en llegar al poder, instalarlo, porque sabían que con eso contribuían a mantener el poder, era una forma de distraer a la sociedad. En el plano cultural fue terrible, ha sido horrible, horrible, porque en toda la sociedad el fútbol estaba demonizado, en aquel tiempo estaba demonizado, era de horteras hablar de fútbol, de auténticos horteras. Hoy día, vamos, el cambio ha sido bestial. Vamos a poder hablar de fútbol, era de incultos y de horteras. Vamos, lo más tirado de la sociedad era la gente que hablaba de esto. Aquí ahora, pues fíjate lo que nos han metido por televisión, la basura que nos ha metido el Partido Socialista. Yo le culpo básicamente al Partido Socialista, bueno, a todos, pero ha sido eso. En el plano cultural, un cambio terrible. Entonces la gente en la calle hablaba, conversaba y pensaba. Si te he dicho, ahora ya no piensa. Si te he dicho que Alfonso le regaló a Buendío entradas para Tarragona.